Hola Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a vos por la invitación. ¿Cómo te presentarías? Ayúdanos. Bueno, mi nombre es Dolores Pujol, soy mamá de 5 hijos, estoy casada hace 41 años, mi hijo más grande tiene 39 años y tiene autismo, y bueno, y tengo 4 hijos más y tengo 5 nietos. Bueno, Como para empezar. sí. Muy bien. ¿Qué pasa con tu primer hijo? Contanos un poquito. Bueno, él nació en el año 85, un chiquito absolutamente normal, nació con su peso adecuado, era muy bonito, no tenía ningún problema. Al año y medio de él nace mi segunda hija y a los 3 meses más o menos, que yo ya tenía mis 2 hijos, al año y 8 meses de Marquito, se llama Marco, le decimos Marquito, tiene un tipo de convulsión, un cuadro medio extraño, que tuvo un desvanecimiento, había ido a caminar con la niñera, yo estaba preparando el cumpleaños de mi marido, que fue justo ese día, en febrero, un 13 de febrero, y lo trae alzado en brazos así, con los ojos duros, muy frío, la verdad que pensamos que estaba muerto, porque... Y bueno, fue agarrarlo y salir corriendo. Justo a la vuelta había un médico, estábamos en Raco, en un lugar de veraneo de ahí de Tucumán. Y ahí empezó a pestañear, se empezó a despertar, empezó a hervir, empezó a volar de fiebre. Y ahí empezó como a mejorar, digamos, y estuvimos como 2 horas en este pediatra hasta que lo vimos bien y nos fuimos a nuestra casa. Pero no nos quedamos tranquilos porque fue un cuadro que fue medio extraño, ¿no? Si bien él al otro día estaba perfecto, entonces el lunes cuando volvimos de Raco lo llevamos a un pediatra, lo revisó, ya estaba perfecto, pero nos dijo, ¿por qué no lo llevan a un neurólogo a hacerle estudios para ver si hay algo, ¿no es cierto?, que puede haber causado esto? Le hicimos los estudios, electroencefalograma y demás, que dio todo normal. Cuando nos entrega este neurólogo el electro, habíamos ido con Marquito, que en ese momento tenía 1 año y 8 meses, y le empieza a hacer como unas pruebas con unos juguetes que tenía en el escritorio, nos preguntaba si hablaba, yo le decía que decía 4 o 5 palabras sueltas. Entonces ahí nos dijo que él tenía un atraso de 1 año, que él lo veía como un bebé de 8 meses, lo cual... La verdad que nos llamó mucho la atención porque nosotros lo veíamos un chiquito normal y era varón, 1 año y 8 meses, que por ahí se demoran más en hablar. Y bueno, ahí empezó todo el deambular con él nos recomendó una psicóloga en Tucumán y fue la primera vez que escuchamos la palabra autismo cuando nos dice que ella le veía unos rasgos de autismo. En ese año no se hablaba nada, no teníamos conocimiento de qué era el autismo, no dudamos en venir a Buenos Aires a ver a un neurólogo muy prestigioso de acá de Buenos Aires, y él nos dijo que él tenía un bloqueo afectivo emocional. Tampoco entendíamos mucho, era un chico que sí, yo me demoré casi 2 años en quedar embarazada, o sea, era un chico... Fue un embarazo muy deseado, fue un chiquito súper estimulado del lado de mi marido, fue el primer nieto, así que era un chiquito que estaba súper estimulado, entonces no entendíamos nada, seguimos con estudios genéticos, todos los estudios que se hacen cuando te dicen que tu hijo tiene algo, ¿no? Y todos los estudios daban absolutamente normal, era más o menos venir 2 o 3 veces por año acá a Buenos Aires. Hasta que nos dicen que tenía autismo, nos ponemos a investigar. En ese momento no había celulares, no había internet, no había nada. Inclusive mi marido, hay un cuento gracioso, ponele, que mi marido se va a una librería, porque como te digo no conocíamos, y pide un libro sobre autismo para informarse, y le contestan, perdón, ¿qué tipo de autos busca? O sea, Nada de nada. no había nada de información. Y bueno, así empieza todo. Además mi preocupación era que tenía una bebé de 3 meses, ¿no? A la que tuve que destetar para poder hacer estos viajes a Buenos Aires y todo el tratamiento de Marquito. Y uno de los viajes que hicimos fue en un instituto que había acá, que no me acuerdo si era en Olivos, en Pilar,
que se llamaba, o se llama, no sé si sigue estando, Asana, que es donde van, es como un centro educativo terapéutico donde van chicos con autismo, y ahí nos dicen que el tratamiento era un tratamiento intensivo con un grupo interdisciplinario de profesionales, terapista ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, de música, pero bien intenso, ¿no? O sea, yo lo que hacía con él en Tucumán era 45 minutos de psicóloga, en la puerta de al lado atendía a la fonoaudióloga, yo esperaba ahí en el consultorio, era lo único que hacíamos con él. Y era poco. Y entonces dijimos con mi marido, bueno, me vengo a Buenos Aires y lo llevaré todos los días a este centro para que tenga un tratamiento más intensivo. Y el mismo director de ese instituto nos dijo, no está bueno separar la familia. Mi marido es escribano, él no podía venir a vivir acá por su profesión. Entonces decidimos fundar en Tucumán, nos dio la idea él, de ver qué se podía hacer en Tucumán, ¿no es cierto? De un lugar donde los chicos asistan más tiempo, se forme un grupo interdisciplinario de profesionales. Pero mi pregunta la pregunta nuestra era, ¿cuántos chicos más con autismo hay en Tucumán? Porque yo pensaba que Marquito era el único y no iba a abrir un centro para él. Llegamos a Tucumán, lo hablamos con la psicóloga y nos dijo, me parece buena la idea, hagamos una publicación en el diario como para tantear cuántos chicos puede haber, cuántos padres les puede interesar esto. Hicimos una convocatoria en un salón que nos prestaron en Capital, ahí en Tucumán, y poner que esto fue un lunes, y la convocatoria fue, el sábado, 17 horas, los padres que tengan chicos con trastorno del espectro autista o chicos con tales características, el salón se llenó. La verdad que fue un montón de papás. Sorpresa para todos. Sorpresa para todos. No todos tenían autismo, pero digamos que como que reunían algunas características. Y ahí fuimos como seleccionando, abrimos el centro, contratamos los terapeutas, la psicóloga que estaba como a la cabeza de esto, es como que los entrevistaba como para saber si... Pero todavía no se conocía mucho, entonces no eran terapeutas que vos digas, wow, es lo que necesito. Esto estuvo 15 o 20 años, este centro, Marquito fue creciendo, los chicos que iban ingresando eran chiquitos, yo no estaba muy conforme con los profesionales, porque como te digo, creo que era por falta de información. Y yo me empecé a preocupar que la peor etapa fue la adolescencia, cuando empezó los 12, 13 años, 14 años. Espera, voy para atrás un minuto. ¿Qué Sí. pasa qué te pasa a vos, sobre todo, o a tu marido, pero principalmente a vos, cuando aterrizás con la realidad de que tenías un hijo con autismo? Siempre el diagnóstico de alguna discapacidad es duro, y más si no hay conocimiento. Fue incertidumbre, fue angustia, fue desesperación, fue el no saber y el no entender, porque yo lo veía normal. La negación fue un poco lo primero, porque la verdad es que no, o sea, uno cuando queda embarazada, vos siempre decís, viste que te preguntan que eres varón o que eres mujer. A mí no me importaba si era varón o mujer, vos siempre decís que un hijo que sea sano. Y nunca me imaginé que iba a tener un hijo con una discapacidad. Cuando me dieron el diagnóstico, como que primero no caía porque no conocía. Yo no sabía si era una enfermedad, qué era, si se curaba o si no se curaba, y como te digo, qué tratamiento hacer. Cuando me entero que no es una enfermedad, es una condición, pero que lo va a acompañar el resto de su vida, y la única forma que gracias a Dios lo hicimos, y la importancia de la detección temprana para que él de chico pueda empezar a avanzar, fue duro. O sea, creo que la primera parte, y lo digo también para todos los padres, la parte más fuerte es cuando te tiran el diagnóstico y vos no sabes qué es, y además cuando te dicen que tiene un tipo de discapacidad. Es duro, es fuerte y es una negación al principio. Es más, yo siempre me acuerdo que mi hermana, justamente que me está acompañando, estábamos en Rasco, Marquito tenía 1 año y 8 meses, porque esto fue justo unos días antes que tuvo ese desvanecimiento. Marquito hablaba muy poco, decía 4 o 5 palabras muy específicas, cacá el caballo cuando lo veía, cuando él se veía en el espejo decía ahí está. Y Susana, mi hermana, ya tenía 3 hijos, un poco más grandes, y una vez que estábamos ahí en Rasco me dijo, che Dolores, ¿Marquito no te dice mamá? Y yo le dije, no me dice mamá.
Pero yo ya tenía la otra chiquita de 3 meses, digo, es chiquito, es varón, capaz que también está celoso porque justo ya había nacido la hermanita, y no le di mucha importancia. Cuando a los 20 días pasa este cuadro y voy al médico y empiezo con toda esta vorágine de médico, de entrevistas y de qué sé yo, ahí me acuerdo lo que me había dicho Susana y ahí rebobino un montón de cosas que yo no me daba cuenta, como también, por ejemplo... Te dabas cuenta, pero no le dabas la entidad. No, porque no tenía idea. Él, por ejemplo, de chiquito, él hacía girar objetos con una facilidad y una calidad impresionante. Yo no me daba cuenta que esa es típica, una característica de chicos con autismo, hacer girar objetos. Como no se hablaba, desconocía absolutamente y para mí era una habilidad. Él agarraba monedas o rueditas de los autos que en vez de hacerlo andar como auto, le sacaba la rueda y le hacía girar. Yo no le daba importancia a eso, yo, como te digo, lo tomaba como una habilidad. Entonces, una vez que me dan el diagnóstico, que yo, como te digo, era una negación porque yo lo veía normal, después con mi marido empezamos a rebobinar todas estas cosas, inclusive esas 5 palabras que él decía las había perdido, no las volvió a decir más, es el día de hoy que no habla. Entonces ahí dijimos, claro, él sí tenía signos, ¿no es cierto?, que no nos dábamos cuenta por falta de información. No estabas preparada para identificarlo. Exacto. Hoy sí los padres están alertos a esto porque se habla mucho del autismo, se habla mucho de la detección y de la importancia de la detección temprana. Lo que sí sabemos con mi marido y que sí, desde que nos dijeron al año de 8 meses que él tenía autismo, nunca dejamos de hacer terapias, nunca bajamos los brazos, hicimos de todo. Llegamos a hacer, cuando Marquito tenía 3 años creo, nos habían dicho un tratamiento que hacían acá en Buenos Aires, que era llevarlo todos los días a un lugar con un médico que no sé qué especialidad tenía, que lo conectaba, me acuerdo que lo ponían en una camilla y le ponía cables por todos lados y tenía que estar 1 hora así, pero que esas ondas que le llegaban, bueno, hicimos, no me arrepiento de nada de lo que hice, ¿no? Hicimos de todo, algunas cosas sirvieron y otras no. Y bueno, y él, como te digo, siempre estuvo con el tratamiento, que en realidad el tratamiento para los chicos con autismo es esto, es una invasión de psicólogo, de fonoaudiólogo y algunos chicos tienen medicación. En el caso de mi hijo la tuvo de chiquito, después no, en este momento no está con ninguna medicación. Y bueno, y él después de la adolescencia, como te digo, fue la peor parte. Espera, quiero hacerte más preguntas más atrás. Que Marco es el primer hijo, cuando él tiene esta primera crisis, ya tenía la segunda hija que era chiquita, que era 3 meses. Que vos todavía dijiste, tuve que destetarla para venirme a Buenos Aires. Sí. Después tienen 3 hijos más. Sí. Wow. Sí, después... Contame un poquito entre... porque la segunda hija ya había nacido cuando aparece el diagnóstico de Marco. Sí. Los que siguen, ¿les daba miedo? Vos sabés que eso me estás preguntando, me preguntaron y me lo dijeron muchos padres, ¿te animaste a tener 5 hijos con el diagnóstico de tu primer hijo? La verdad que qué campeona, qué guapa, digamos, ¿no? Y le digo, es que yo nunca pensé que se me repita, porque hay casos además, ¿no? De muchos hermanos con autismo, o sea, sí se repite. Pero nunca se me ocurrió pensarlo, o sea, cuando nació Dolores yo no sabía el diagnóstico, cuando nació Luz, que se lleva 4 años con Marquito, no se me ocurrió pensarlo tampoco, y después ahí perdí un embarazo, y después entre Luz y Candelaria hay 8 años y medio, ahí tengo un escalón medio grande, nació Candelaria y después Enrique, que fue el broche de oro, que es varón también, las 2 puntas, el más grande y el más chico son varones. Pero nunca tuve miedo. ¿Y ese escalón por qué? Porque en el medio perdí uno y porque me dediqué mucho a Marquito, me lleva mucho tiempo desde siempre. Esto de llevarlo, de traerlo, de las terapias, me llevaba mucho tiempo, pero después sí queríamos, después de que iban pasando los años, es como que nos parecía poco 3 y sí queríamos tener otro hijo, y bueno, y quedo embarazada de Cande. Que ya, como te digo, hay un escalón de 8 años y medio y teóricamente era el broche de oro, y cuando Cande cumple 1 año me entero que estaba embarazada y ahí nace mi otro varón, o sea que son seguidos los 2 últimos. Y bueno, y ellos 2 todavía viven con nosotros, con Marquito también, porque las 2 chicas más grandes ya están casadas, tienen 5 hijos entre las 2, tengo 5 nietos.
Y no tuve miedo en los otros embarazos, te soy sincera, sí prestaba mucha atención, ¿no? Como la presto ahora con mis nietos. ¿Cómo es antes que sigamos con la adolescencia de Marco, cómo es la casa, o sea, cómo es la vida de los hermanos teniendo un hermano que en este caso la discapacidad, conlleva tantos esfuerzos, tanta energía de los padres y para los otros hay menos disponibilidad? Sí, cambia mucho la estructura de una familia en muchos aspectos. Las dos hermanas que le siguen, que son bastante seguidas, lo tomaron, o sea, crecieron más o menos con él, entonces siempre fue muy natural. Yo siempre digo que mis hijas hacían cumpleaños, iban las amigas, Marquito le sacaba la cinta del pelo porque es el día de hoy que tiene un tic que siempre tiene que tener alguna cinta en la mano. Nunca me pasó que me digan, ni mis hijas ni las amigas de mis hijas, no quiero ir a tu casa por tu hermano, no, mamá no quiero invitar, nunca me pasó. Y con los dos más chicos, la verdad que tampoco, lo tomaron siempre como algo muy natural. Lo que por ahí sí me pasa, por ejemplo, cuando Marquito puede tener conductas disruptivas, puede estar muy tranquilo escuchando música y de golpe enojarse y empezar a gritar o a saltar, entonces por ahí me pasa, sí, cuando tienen que estudiar, entonces un poco ver si pueden invitar a mi casa o no, porque a lo mejor puede interrumpir o puede... Pero la verdad es que los amigos de mis hijos y mis hijos siempre lo han tomado como algo natural. Es más, cuando sale esta nota mía el año pasado, amigas de mis hijas que han crecido con Marquito y que lo conocen desde chiquito, vos sabés que ellas mismas han hecho videos contando y experiencias que han tenido con Marquito y siempre con un amor y con una impresionante. Y no, o sea, no hay un reclamo, por así decirlo, de los hermanos, que había poco espacio para ellos, digamos. No, pero por ejemplo, yo me dedico mucho a la Fundación Aña, a todo lo que estamos haciendo, y por ahí les gusta que lo haga, pero por ahí, seguro que por él, que me digan, ¿me podés llevar a tal lado, o me podés hacer tal trámite, o qué sé yo? Ay, no, bueno, no, seguro que tenés reunión de la fundación, así como al pasar, como que sí, pero no, en realidad no, sí les gusta, y bueno, y es como que sí se acostumbraron y como que saben que demanda más tiempo. Ahora, con ellos, por ejemplo, conmigo Marquito es muy pegote, te diría que demasiado, me demanda mucho mi tiempo. Yo cuando estoy en la casa, él además es muy compulsivo con la comida y todo soy yo y que busque y qué sé yo. Cuando está con los hermanos, la verdad que les tiene un respeto impresionante. Se llevan bien. Cuando eran chicos, con las dos que le siguen, jugaban a las escondidas, porque Marquito sí, interactuaban mucho con él, y no, tienen buena relación y lo respetan, y si lo tienen que retar, por ejemplo, me retan a mí mis otros hijos, estamos comiendo, y Marquito, al ser compulsivo, por ahí se mete muchos bocados juntos en la boca, y a mí me da pánico que se ahogue. Entonces yo lo ayudo, y los otros me retan, ay mamá, déjalo, que coma solo, que en Porres de hecho come solo, y yo le estoy muy encima, y eso por ahí es mala mía, ¿no? Pero bueno, tengo miedo que se ahogue, y ellos como que lo tratan y lo retan como un chico normal, neurotípico, digamos, ¿no? Es así. Volvemos a la adolescencia que estabas empezando a contar. Bueno, cuando entra en la adolescencia fue la etapa más difícil. Yo calculo que en cualquier persona, en cualquier ser humano, los cambios hormonales y demás. Y además, sumado a eso, yo justo quedo embarazada de Candelaria. Entonces yo también creo que pudo haber sido uno de los motivos. Me la acuerdo con muchas crisis, fue la peor etapa en el sentido de muchas crisis, de muchos gritos, de noche yo de ir a buscarme. Así como todos mis hijos se metieron en mi cama de chiquitos, él fue el único que no, pero sí me buscaba para que yo me vaya a acostar con él. Yo tenía una panza enorme porque esperaba a mi hija y yo me tenía que acostar con él en la cama chica de él porque él quería estar conmigo, o por ahí me despertaba a medianoche y se levantaba y tiraba al piso todo lo que había en la repisa, cosas que nunca había hecho. De estar sentado en el living, yo tenía una mesa con los vidrios, era una mesa de madera con vidrios en el centro eran vidrios, y un día siento un ruido espantoso y que era que había metido los pies y había tirado los vidrios para arriba, hizo una explosión tremenda
me acuerdo de esa época como tremenda y yo lloraba porque decía, ahora van a ser la bebé y cómo voy a hacer para meterme en la cama de Marquito a la noche cuando me tengo que ocupar de la bebita. Un clon, necesitabas un clon. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, y ahí me acuerdo que una amiga que me había ido a visitar y yo ya estaba por nacer Candelaria y le digo, estoy desesperada porque Marquito me está reclamando mucho, está con muchas crisis, ¿cómo voy a hacer cuando nazca Cande? Y me dice, pensá para bien, pensá que a lo mejor sea para bien para Marquito y no que va a seguir con estas conductas. Y vos sabés que fue así. Fue así, nació Cande y yo tenía que estar, bueno, el Moisés al lado de mi cama, despertarme cada hora, cada 2 horas, lo que demandan los bebés, Marquito en su cama, bueno, por supuesto la ayuda de mi marido también, ¿no? Pero vos sabés que no, es como que bajó, como que ahí fueron menos las crisis y ahí tengo, es más, mi hija, Luz, que se llevaba 8 años con Cande, que me pedía por favor un hermanito y qué sé yo, fue la más celosa y la que más me dio trabajo por celos cuando nació Cande y no así Marquito. Así que te diría que después que nació ahí como que fueron menos las crisis, pero durante el embarazo tengo recuerdos bravos, digamos. ¿Cómo sigue la vida después? Después Marquito se empezó a hacer grande, yo me empecé a preocupar porque necesitaba esto de lo que más les cuesta a los chicos con autismo, la sociabilización, la comunicación. Marquito nunca habló, no hablaba, sí se comunica, yo lo entiendo y en mi casa le entendemos todo. Él en ese momento hacía un tratamiento desde mi casa con profesionales que iban a mi casa, salía en bicicleta, salía a pasear, lo llevaban al súper, todo lo que es sociabilización, lo llevaban a un bar, a un restaurante. Y bueno, y ahí decíamos, ahí ya no iba al centro que habíamos fundado nosotros, y ahí me entero que estaba por abrir este centro educativo terapéutico que se llama San Martín de Porres. Marquito ya tenía 24 años. Mientras tanto, hasta los 24 años, él prácticamente siempre estaba en mi casa porque los tratamientos eran cortos, de 1 hora, de 2 horas y demás. Cuando yo veo que está por abrir este centro, yo con mi marido decíamos, bueno, pero debe ser algo como lo que habíamos fundado nosotros. Y bueno, y esas cosas de la vida, y me encuentro con una amiga que su hijo también había ido a nuestro centro, me acuerdo, y me dice, che Dolores, ya abrió San Martín de Porres, Carlitos va ahí, ¿por qué no lo llevas a Marquito? Vas a hablar con Diego, que es el director. Y bueno, y fui, lo conocí al director de Porres, que sigue siendo, lo llevaron de acá de Buenos Aires, hace 14 años que abrió Porres. Me encantó el lugar, es una casa grande, con muchas aulas, con una pileta climatizada espectacular, con parque, que es lo que yo soñaba cuando abrimos Asana, pero bueno, económicamente no teníamos ayuda absolutamente de nadie. Las familias que iban eran familias de muy bajos recursos. Me acuerdo que yo sola hacía eventos y cosas para juntar fondos. Entonces cuando yo fui a este lugar me pareció realmente la panacea. Yo digo, además era ir varias horas, lo buscaba en transporte. Yo no podía creer, pero Marquito ya tenía 24 años, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo. Entonces hablo con Diego, justo iba Claudio Jante, que es el director general de Porres, lo evalúan, lo llevo a Marquito para que ellos lo vean, le hacen una evaluación para ver si tenía realmente autismo, si podía entrar y demás, me dan el ok, y ahí me cambió la vida, para mí, para él y para toda la familia. ¿Por qué? Y bueno, porque él empezó a ir a Porres varias horas, un lugar que le encanta. Porres cumplió el 31 de mayo 14 años, él va desde los meses que abrió. Le encanta ir, está con sus padres, con sus amigos, con sus profesores, que están desde que él empezó a ir, hace lo que le gusta, hace talleres, hace un montón de cosas que yo nunca imaginé que él puede hacer, qué sé yo, amasar pan, hacer manualidades, en la pileta que siempre le gustó el agua, por ahí hacen muestras de natación y nos invitan a los papás a ver. Y qué sé yo, ponen unos tubos que no sé cómo se llaman y hacen muestras de que pase por adentro de un tubo, cómo acata las órdenes, ¿no? Cómo le cambió la vida a él y a la familia en el sentido de que el no estar él varias horas en la casa, uno se puede relajar también. Porque a mí, ¿qué me pasaba? Tenés también, un poquito de vida para vos.
Exacto, porque la necesitábamos. Marquito, además, yo tengo que tener toda la casa cerrada, es escapista como muchos de los chicos que tienen autismo, me pasó que se escape, fueron momentos tremendos. Vivís en estado de alerta. Totalmente, es el día de hoy, o sea, cuando esté en mi casa y además mi forma de ser también, ¿no? Pero sí, totalmente, por ahí está tranquilo, no lo escucho y está en el quincho escuchando música, le encanta escuchar música, le gusta la música suave, Luis Miguel, Alejandro Sanz, toda esa onda, pero yo me voy a la cocina, me voy al baño, me voy a mi cuarto y estoy, ¿dónde está Marquito? ¿Qué está haciendo? Me voy a ver. Mi cabeza está todo el tiempo. No puedes parar. Necesito, me siento, la verdad, a esta altura de la vida cansada y me preocupa y me empezó a preocupar hace un par de años el futuro de él, que qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Esperá, ¿no? Antes de entrar a eso y yo pensaba, vos y tu marido, digamos, por ejemplo, ¿cómo hacen para ser una pareja? Porque parece como una sociedad que ataja penales, digamos. Sí, tal cual. Bueno, él tiene su trabajo, lo cual yo digo, ojalá yo tenga el mío y pueda tener algo para salir de mi casa. Yo no trabajo, trabajaba antes, después, bueno, de casada en realidad nunca trabajé, me empecé a dedicar a los hijos, como te digo, tuve 5. Y con Marquito me hubiera encantado tener alguna otra cosa, pero la verdad es que no hubiera podido porque estaba totalmente dedicada a él y de llevarlo y de traerlo y demás. Mi marido trabaja mucho y bueno, y por ahí cuando venía cansado de trabajar también era difícil porque o me encontraba llorando por alguna crisis de Marquito en las peores épocas, te digo, ¿no? O justo él llegaba que quería descansar y Marquito tenía una crisis disruptiva y era difícil, ¿no? O a lo mejor también influye en la pareja, para bien y para mal. Pues yo creo que una discapacidad de un hijo o te une o te desune. Yo creo que nos unió, pero también, por supuesto, que también surgían peleas en el sentido de que a lo mejor yo lo protegía además a Marquito en esto que te contaba hace un rato, de que yo lo ayudaba con la comida y demás, y mi marido, como mis otros hijos, déjalo, que él haga, que él puede. En el fondo sería mirame también un poquito a mí. Sí. Que quede alguna mirada para alguien más que no sea Marquito. Sí. Ni hablar de para Dolores, digamos. Sí. Directamente mirar a Dolores es imposible. Sí. No te queda ningún resto para eso. Sí. Y ahora me decías que hace un tiempo empezó a surgir la idea de qué va a pasar cuando yo no esté. Una pregunta inquietante que aparece cuando uno empieza a conectar con que el fin de la vida es un escenario más próximo. Cuando él era chico no me lo preguntaba, porque primero que no sabía, yo vivía el día a día, no quería pensar en su futuro. Muchas veces mi marido, que ahí era por ahí cuando nos peleábamos o yo me enojaba, cuando tenía una crisis fuerte, Marquito, y tenía a mis otros hijos chiquitos, mi marido se preocupaba y me decía, ¿qué vamos a hacer con Marquito, no? Porque por los otros chicos también, porque yo tenía que pensar, como vos me decís, que tenía 5 hijos, me tenía que ocupar de los 5. Y ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer con él? Y yo me enojaba y yo le decía como que nunca cabía la posibilidad de que Marquito no viva con nosotros. Y bueno, y es una realidad, y me fui, después que empezó a ir a Porres y todo, Marquito ya tenía 20 y pico, y dije, sí, va a llegar un momento que él va a necesitar su lugar. Y los otros hermanos, los 4 hermanos, no tienen por qué hacerse cargo en el lugar de no llevarlo a vivir con ellos. Cada uno va a hacer su vida. Yo ya tengo 2 hijas casadas con hijos, los más chicos se casarán, tendrán su familia. Yo me acuerdo que el más chico, cuando era chiquito, él me decía, mamá, yo no me voy a casar porque yo me tengo que ocupar de Marquito, ¿no? Que me acuerdo que me emocionó, pero le salió así espontáneo. No tienen por qué hacerse cargo de su hermano, y no quiero llorar, pero siempre lloro. Bueno, es una realidad. Entonces empezó en una de las reuniones de la Fundación AñA, somos el grupo de mamás de chicos que asisten a Porres, somos como 12 o 13 mamás, y yo soy el adulto, la del más grande, después hay 2 chicos más de edades similares, y yo digo, entonces hacíamos fondos, hacemos la carrera azul, comidas, té, para juntar fondos para arreglar aulas o comprar material, y yo digo, chicas, hablemos de los adultos, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando crezcan? ¿Qué voy a hacer yo con Marquito dentro de unos años? Yo tengo 65 años, hoy puedo vivir perfectamente con él. A ver, no tiene nada que ver la edad.
hay papás enfermos. De hecho, hay un matrimonio que quedó la madre sola porque se murió el marido y se hace difícil. Las hijas, cada una hizo su vida y esta mamá quedó sola con su hijo. Y el chico es grande también. No solo necesitas. Entonces es una pregunta que ya empezó a replicar y a surgir en todas las mamás. ¿Cuánto hace de esto? Y de esto hará, no sé, unos 4 o 5 años. 4 o 5 años, sí. Entonces me dice, la presidenta de la fundación es Miriam Molina, y me dice, ay Dolores, tenés razón, sí, tenemos que, sí lo pienso, me dice, y vos sabés que acá al lado de la escuela hay un terreno muy grande que yo estuve averiguando, me dice, para comprarlo, para ver si podíamos hacer algo para los chicos grandes. Y vos sabés que el dueño me dijo que no lo quiere vender. Entonces le pregunto, ¿quién es el dueño del terreno? Y me dice, Fernando, yo lo conocía, mi marido es amigo de él, y le digo, ya lo vamos a hablar. Y fue muy emocionante porque al otro día yo le cuento a mi marido, che, vos sabés que ya empezó a salir el tema de qué vamos a hacer con los chicos cuando necesitemos, y hay un terreno que está lindero a la escuela, que sería espectacular que se pueda comprar para hacer algo para los chicos grandes, hacer una casa o algo. Preguntarle a Fernando si le interesa venderlo, porque Miriam me dijo que no quiere venderlo, porque la idea de él era hacer un barrio privado o algo. A los 2 días de eso, pero yo creo que Dios pone las cosas así, las ubica, ¿no? A los 2 días me llama Marco, que se había ido a un asado, y me dice, lo tengo a Fernando al lado, el dueño de este terreno. ¿Cuál era la pregunta? Me dice. Y le digo, pregúntale ya si nos puede vender una parte de ese terreno. Le pregunta, no me contesta. Al otro día me dice, Marco, vos sabés que Fernando dice que sí, que quiere ir a conocer para ver cuál es el proyecto, cómo es la cosa. Vos sabés que me llama al otro día este chico y me dice, quiero ir a conocer. A los 2 días ponele fue, lo estábamos esperando con Diego, con Daniel Ruiz, que es el marido de Miriam, la presidenta de la fundación. Le mostramos el centro educativo, le mostramos cómo lindaba el terreno, y fue muy, muy emocionante porque nos dijo que le parecía impresionante el proyecto que teníamos, y que no solo nos iba a vender, sino que nos iba a donar una parte de ese terreno. Para nosotros fue impresionante. Nos donaron entre él y su socio 1000 metros, compramos 4000 metros más, y él nos dijo, lo que compren, lo pagan como pueden, en cómodas cuotas, y ya mañana corran el alambre y lo pueden usar como espacio verde para que los chicos anden en bici, hagan lo que quieran, la parte deportiva, que corran, que hagan lo que quieran. A partir de mañana lo usan a ese terreno. Y eso fue una emoción tremenda porque ya fue empezar a ver el futuro de los chicos. Y bueno, después de esto empezó la construcción. Claudio Hunter, porque no existe este tipo de vivienda, esto que estamos haciendo. ¿El concepto cuál es? Para contarlo con claridad. Esto es, como Claudio viajó, este tipo de vivienda hay en Estados Unidos y en España, no hay en Argentina. Entonces Claudio trajo el proyecto porque vio cómo funcionaban y demás, y una vez que lo trajo acá a Buenos Aires, fue a Tucumán y se les planteó a Diego Tarkovsky, que es el director de Pobres Tucumán, y a Daniel, que es el marido de la presidenta y es arquitecto. Ahí nomás, todo lo que teníamos hablado de la Fundación ANI, todos los eventos que seguimos haciendo, todos fueron para poder empezar esta construcción, que empezamos como pudimos, seguimos todavía hasta en el medio de la construcción, porque además de la casa, estamos haciendo 8 aulas para que ingresen más chicos, porque ya no hay más cupo en lo que es el centro educativo terapéutico. Estamos haciendo un Zoom más grande. Pero la casa, espera, estoy perdido. ¿Qué es una casa que van a vivir chicos como Marco? ¿Solos? Es una casa grande con 6 dormitorios donde van a asistir, calculamos 2 o 3 chicos por dormitorio, con baño, su placar, con jardín, y como te digo, que linda con la escuela, la pileta y las instalaciones también pueden usar de la escuela. La idea es que estos chicos, cuando necesitemos, vivan ahí con personal capacitado para asistir. Que los cuide. Estoy hablando de adultos con autismo severo,
que no pueden autovalerse por sí solos. Para ponerlo en blanco sobre negro, vos y tu marido no están mañana, murieron, Sí. Marcos se va a vivir ahí, Exactamente. con otros Marcos parecidos. Exactamente. Tiene un responsable a cargo, Totalmente. 7x24. Esa es la idea. Que la idea es, como se necesita 7x24, rotar obviamente, y 2 o 3 o 4, lo que los profesionales digan que se necesita, porque puede haber chicos que Más demandantes. que más demandantes, pero, ¿y por qué te digo una casa? ¿Y por qué es tan poca la capacidad? Porque cuestiones económicas obviamente, pero yo siempre digo, y por eso te agradezco también la invitación y que esto se replique y se conozca, porque esta tiene que ser la primera de muchas. Se necesita un montón de casas como esta. En Tucumán, solamente en Tucumán, hay más de 4.000 certificados de discapacidad de chicos con autismo. No te estoy hablando de discapacidades en general, solamente con autismo. Cuando sale esta nota mía el año pasado, me llamaron papás de todo el país. Es la necesidad que urge en todos lados. La idea es que empezar por esta, como siempre decimos con Miriam, esto va a ser prueba y error, porque es una prueba piloto, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos si las obras sociales van a cubrir, si va a ser privado, va a ser costoso, pero sí sabemos que es una necesidad, sí sabemos que lo más importante está, ya están levantadas las paredes, ya estamos con la parte de revestimientos, ya tenemos los sanitarios donados, necesitamos terminar lo urgente, esta construcción, y estar tranquilos los papás de que él va a tener su lugar con sus pares. Sabemos, yo me quedo tranquila porque yo sé que él va contento a donde va, llega al transporte, sale chocho, o sea, yo no lo estoy mandando a un matadero, por decirte, un lugar que él va a estar internado, tipo, no sé, no, él va a estar en un lugar que le da alegría ir. Y esto va a ser además solo chicos con TEA. ¿Y cómo se financia eso? Eso es lo que hay que ver cuando empiece. Ojalá, y el otro día me decían que la idea es que salga una ley que diga, que acompañe, que sí se dé que un acompañante terapéutico acompañe a un chico con discapacidad. Es una ley que creo que tiene media sanción, ¿no? Todavía no, pero es la idea. Lo ideal sería que algo lo cubra la obra social, porque esto será costoso, como te digo, se necesita de mucho personal. Y si no, a ver, yo siempre digo, el papá que pueda, es como que yo invierto hoy en mi hijo para dejarle o pagarle una casita para él. Sí, un seguro. Un seguro. Eso hay que ver. Ojalá, sería espectacular que las obras sociales o salga esta ley y el Estado escuche y esto sea para que nos ayude a los padres y surjan más casas y se pueda financiar porque va a ser costoso. Ya para ir redondeando, vos, o sea, lo que motiva toda esta idea, este emprendimiento de la casa donde pueda vivir cuando ustedes no estén, es tu contacto con tu propia finitud, digamos, ¿no? Sí. Que mirás para atrás tu vida, tenés un hijo casi de 40 años y otros 4 más. ¿Qué pensás de la vida que te tocó vivir tan movida? Siempre son movidas las vidas, sí. Pero bueno, la que te tocó a vos. Pienso que todo pasa por algo. En una nota que me hicieron una vez me preguntaron si yo me preguntaba por qué a mí, ¿no? Y en algún momento me lo puedo haber preguntado, ¿por qué a mí? Pero automáticamente me pregunté, ¿por qué no a mí? Pasan tantas cosas en la vida, todos tenemos algún problema, algún hijo con discapacidad, o a lo mejor otro tipo de cosas, qué sé yo, no sé. Discapacitados somos todos. O que se te muera la familia en un accidente, no sé, cosas tremendas. Entonces yo hago una lectura de todo lo que me está pasando y pienso que me pasó por algo, pienso que porque tuve fuerza para, tanto mi marido como yo, para afrontarlo, pienso eso. Lo vivo como que me pasó y siempre, así como te digo que a lo mejor en el principio cuando me dieron el diagnóstico como que lo negaba porque yo lo veía normal, no, lo acepté y la peleé y me remangué y acá estoy y ahora estoy pensando en el futuro de él y lo adoro. Y además otra cosa te quiero contar,
Él sí nos da momentos por ahí, como te digo, cuando tiene conductas disruptivas y demás, que uno se pone mal, pero también nos dio tantas alegrías. Mira, de mis 5 hijos, es el único que fue abanderado, por ejemplo, que fue una satisfacción tremenda. Una vez nos invitan a un acto ahí en Porres y mandan una nota: Marcos era abanderado. Por supuesto fue como si tuviera 3 años, ¿viste? Pues mi marido, yo, mi cuñada, mis hijos, y verlo entrar con la bandera fue una emoción tremenda. Fue a los casamientos de mis hijas, que yo tenía muchísimo miedo, porque son chicos que les molesta el ruido, la gente, y yo digo, ¿cómo no lo voy a llevar al casamiento de sus hermanas? ¿Cómo no lo voy a dejar en mi casa? O sea, me parecía tremendo. Fue con el acompañante terapéutico, con Cristian, que es un capo, y en el otro casamiento con 2 terapeutas. Se portó espectacular, es como que él sabía, lo disfrutó. Vos ves las fotos, la sonrisa que él tiene, cómo disfrutó los casamientos. Eso para mí fue, o sea, fue el plus de la alegría de los casamientos de mis hijas, el plus de la alegría de Marco, y después los comentarios de toda la gente, que una de las cosas que más le emocionó de los casamientos fue Marquito. Qué lindo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo por cómo... Estás muy emocionada. Y pensaba que quizá el mayor desafío de una situación así es que nos corren de los planes nuestros, de los deseos nuestros, de las cosas, y nos tenemos que ocupar de otras urgencias, ¿no? Acá, digamos, lo que vos podías tener ganas de hacer para tu vida, tus planes quedaron totalmente de lado frente a una realidad que se te fue imponiendo y tuviste que ocuparte. Seguro. ¿Cómo vivís con eso? ¿Cómo llevas eso más que cómo vivís con eso? No sé, vos decís como que yo pensaba sin claro, digo, uno siempre tiene ideas, planes, sí. Cuando es joven, y decís, acá se te impone una realidad, a veces los vas pudiendo hacer, otras veces los vas dejando de lado un poco o vas llevándolos como podés, y digo, acá se te impone una realidad compleja, sí. Demandante, sí. Para vos y toda tu familia, pero vos que sí. Claramente sos la que más se ha ocupado, la más responsable de toda esta historia que contás. ¿Cómo llevas tu propia vida, habiendo tenido que gire toda tu propia vida en torno a Marquito, sin que hubiera, entre comillas, más lugar o algún lugar, claro, para Dolores? Lo que pasa es que yo cuando nací Marquito yo tenía 23 años, ¿no? Era muy joven, entonces es como que yo no tenía una plan. Yo siempre pensé, bueno, me caso, tengo mis hijos y me voy a dedicar a ellos, ¿no? Si tenía necesidad de trabajar, lo hubiera hecho, evidentemente, y de hecho en algún momento sentí ganas de salir a trabajar, pero ya tenía el problema este de Marquito que no me daba tiempo. Entonces yo como que vivía el día a día, no pensaba, yo empecé como a hacer cosas que me gustaban, qué sé yo, en este momento no se me ocurre qué, cuando ya medio que lo ubiqué a Marquito, por ejemplo, no sé, viajar o muchas cosas que a lo mejor yo antes no podía hacerlas, pero la verdad es que yo me casé muy joven, Marquito, bueno, muy joven para esa época, ¿no? Porque en esa época sí se usaba casarse a los 23, 24 años, ahora se casan más grandes. Y cuando nació Marquito y después, ahí nomás nació María, yo siempre me planifiqué más como mamá. Siempre tuvimos, la verdad, y que también te quiero destacar esto, tuvimos una familia que acompañó siempre, muchísimo, siempre, y tuve la suerte de tener 2 empleadas en ese momento, cuando Marquito era chiquito, que acompañaron muchísimo y me ayudaron mucho. Entonces yo podía hacer deporte, yo podía jugar al pádel, que me encantaba, jugar al tenis. La verdad que tuve suerte en ese sentido, de tener una persona en mi casa que me ayudaba mucho. Y después, bueno, se fueron, volvieron. Esas personas en una época trabajaban cama adentro, ahora tengo una mediodía. Tuve mucha suerte en eso, ¿no? Que lo maneja también. Yo ahora pude viajar porque quedo con esta persona, porque quedo con sus hermanos que viven en mi casa y bueno, con su papá, pero trabaja. Pero yo la verdad que me pude dar muchos gustos porque tuve suerte de tener personas que me ayudaron, familia que me acompaña y me sigue acompañando. Muchas veces yo escucho papás que dicen quedamos muy solos, ya no nos invitan a la casa de mi hermana, a la casa de mi tía, a la casa de un amigo, porque a lo mejor llevas a tu hijo y te rompe algo en la... Y no, acá todo lo contrario, mi cuñada me insiste, traerlo a Marquito, y por ahí uno es el que no se anima, porque no querés vivir una situación incómoda.
Así que yo tuve suerte de darme los gustos que pude en ese momento, pero cuando podía, qué sé yo, de hacer deporte o ese tipo de cosas, o después más adelante viajar, porque tenía con quién dejarlo. Preguntas finales. ¿Algún miedo para adelante? ¿Un anhelo? El miedo siempre creo que va a estar. Cuando vos no estés. El miedo siempre creo que está porque a ver, como cuida una mamá o un hijo, creo que no hay nadie, digamos. Y anhelo ¿no? Que esté contenido y cuidado. Esta casa, que esté contenido por profesionales que ojalá sigan formándose y sigan habiendo, porque todos vamos a crecer, los profesionales que lo están cuidando hoy, o sea, todos vamos a ir creciendo, y la tranquilidad en mi caso personal, que tiene 4 hermanos más chicos, que yo sé que aunque él tenga su casa, lo van a acompañar. A ver, si Marquito está en esta casa y no sé, se enferma, por decirte, están los hermanos, que bueno, yo por ahí siento esa cosa, ¿no? De que bueno, sí o sí van a quedar los hermanos, aunque no lo lleven a vivir con el responsable último, digamos. Y después tengo una frase de un cuñado mío, que cuando sale esta nota de Infobae, que pegó muy fuerte y muy emocional para mucha gente, me llamó un cuñado mío, hermano de mi marido, y me dijo: vos quédate tranquila, que mientras yo viva, Marquito va a tener todo lo que necesite. Confiar, digamos. Sí. Dejar de controlar todo, de pretender controlar todo y confiar. ¿Algún tema que no hayamos conversado que te interesaría o pregunta que te hubiera gustado que te hiciera? No, en general, que lo marqué muy poco, que se hable más del autismo severo, que se habla muy poco, y de la detección temprana. Eso creo que es fundamental, porque no se muestra mucho. Qué sé yo, en las redes, todo eso, y bueno, y de la inclusión, que de eso sí se habla, porque se habla de chicos que pueden ser incluidos en una escuela común, que hay muchos, pero no se muestra la parte de mi autismo y del autismo de muchas mamás que no pueden hablar con su hijo, que saben que no se va a poder autovaler por sí solo el día de mañana. Necesitamos que de esto se hable más, eso me parece importante. Muchísimas gracias, Dolores. Muchísimas gracias a vos, Juan.